Buenas noches a todos, mi nombre es Velázquez Valentín y en el día de hoy haremos una descripción anatómica práctica del hueso occipital. El hueso occipital es un hueso de tipo plano, impar, medial, simétrico, que ocupa la porción posterior inferior del neurocráneo. Este será un hueso constituyente tanto de la base como de la bóveda craneal y topográficamente contribuye el componente óseo para formar la fosa craneal posterior. Este va dispuesto en el esqueleto articulado de manera tal que la cara convexa de su escama se orienta hacia el exocráneo, mientras que la cara cóncava de su escama se orienta hacia el endocráneo, dejando al foramen magno, actualmente conocido como foramen occipital, hacia inferior, en dirección y sentido caudal. Iniciaremos describiendo nosotros entonces la cara exocraneal de la escama del occipital. Y el reparo de referencia que nosotros utilizaremos será este dispuesto aquí, que se conoce con el nombre actual de protuberancia occipital externa, o también se lo denomina inion clásicamente. En este reparo se van a insertar las fibras superiores del trapecio y el ligamento nucal, también llamado cervical posterior. De la protuberancia occipital externa se desprenden dos líneas, una horizontal, por supuesto en ambos dos sentidos, y una vertical. La horizontal se denominará línea nucal superior o tradicionalmente línea curva occipital superior, mientras que la vertical se la designa con el nombre de cresta occipital externa. En la cresta occipital externa se insertan ciertos fascículos de los elementos blandos que llegan a la protuberancia occipital externa, es decir, fibras superiores del trapecio y el ligamento nucal o cervical posterior. Mientras que aquí nosotros encontraremos a la línea curva occipital superior o línea nucal superior, en la cual se van a insertar ciertas fibras de las fibras superiores del trapecio, valga la redundancia, y el vientre occipital del músculo occipito frontal, con también algunos fascículos musculares que llegan del músculo longísimo de la cabeza en el sector más lateral de la línea nucal superior. En el tercio medio de la cresta occipital externa veremos nosotros claramente aquí otra línea en sentido horizontal que va dispuesta en ambos dos sentidos, que se la conoce con el nombre de línea curva occipital inferior o línea nucal inferior. En esta línea se van a insertar varios músculos suboccipitales, en concreto 3 de los 4 músculos suboccipitales. Si nosotros dividiésemos esta línea nucal inferior en 3 tercios, diríamos que en el tercio interno se inserta el músculo recto posterior menor, en el tercio medio se inserta el músculo recto posterior mayor y en el tercio más externo se inserta el músculo oblicuo superior. Estos 3 músculos, haciendo un inciso y un apartado, son importantes para la delimitación del triángulo suboccipital, también conocido con el nombre tradicional de tilux, en concreto los últimos 2 de los 3 que llegaban a insertarse aquí. Eso sería todo lo pertinente a la cara exocraneal de la escama. Fijémonos ahora que entre las dos porciones laterales del occipital, la escama y su porción basilar, encontramos nosotros delimitados aquí un agujero que se lo conoce con el nombre clásico de foramen magno y actualmente se lo denomina foramen occipital. El foramen occipital va a tener dos diámetros importantes a conocer. El diámetro sagital o anteroposterior, que tiene un valor de 35 milímetros, y el diámetro transversal o laterolateral, que tiene un valor de 30 milímetros. A través de este foramen van a pasar la transición bulbo-medular, es decir, la transición de bulbo raquídeo o médula oblonga a médula espinal, las dos arterias vertebrales, y vamos a ver el ingreso al endocráneo del nervio accesorio o espinal, el cual es el 11º paracraneal. Hacia ambos laterales nosotros en esta vista veremos las porciones laterales, las conocidas como porciones laterales del hueso occipital. Aquí nosotros encontraremos una fosa que por su situación se denomina fosa retrocondilia, por estar dispuestas hacia posterior de los cóndilos occipitales, en donde veríamos nosotros aquí claramente evidenciable en este modelo esquemático representativo del hueso occipital, un agujero que se lo conoce con el nombre de agujero condilio posterior o agujero retrocondilio, por donde solamente va a pasar una vena emisaria de no mucha importancia descriptiva. Ahora bien, fíjense ustedes que aquí vemos dos eminencias de forma ovoidea, de forma de óvalo, que se desprenden de las porciones laterales del occipital, por supuesto una derecha y otra izquierda. Van a ser los denominados cóndilos occipitales, los cuales tienen una orientación bien evidenciable
hacia afuera y hacia abajo, y estarán destinados a articularse con las cavidades glenoideas que van a formar el tejido cartilaginoso que se asienta en las masas laterales del atlas, para configurar la articulación occipito-atloidea, la cual es una bicondilia doble. Hacia anterior, nosotros veremos acá la porción basilar del occipital o cuerpo del occipital. Lo que estamos viendo aquí nosotros claramente es la cara exocranial de la porción basilar del occipital. En esta cara exocranial se va a insertar la faringe, la porción más craneal de la faringe, que se denomina nasofaringe, con la fascia que la reviste, que es la aponeurosis faringo-basilar o fascia faringo-basilar en un tubérculo aquí del hueso occipital que se llama tubérculo faríngeo. Y eso sería todo lo respectivo a la cara exocranial del hueso occipital en conjunto. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de la cara endocranial del hueso occipital, en principio iniciaremos describiendo la escama del occipital. Y allí nosotros veremos un reparo en forma de protuberancia que por tanto se le denomina por su situación además protuberancia occipital interna. Por delante de la protuberancia occipital interna nosotros vamos a visualizar a la confluencia de los senos venosos de la dura madre, que recibía el nombre clásico de prensa de Erófilo y actualmente se la conoce con el nombre de seno recto. De la protuberancia occipital interna entonces se desprenden dos líneas, una en sentido vertical, que es la cresta occipital interna, y otra en sentido transverso, que es la cresta transversa. La delimitación de estas crestas forman cuatro fosas, dos superiores y dos inferiores. Las dos superiores están destinadas a albergar al cerebro y por lo tanto se las denomina fosas cerebrales, mientras que las dos inferiores están destinadas a albergar al cerebelo y por tanto se las denomina fosas cerebelosas. Observen ustedes claramente aquí que se delimita un surco. Este va a ser el surco para el paso del seno transverso, el cual es uno de los senos venosos de la dura madre, y por lo tanto se lo denomina surco del seno transverso. Aquí vemos lo que es la cara endocranial de las porciones laterales del occipital, en donde veríamos nosotros claramente aquí en este sector, por delante de los cóndilos, un conducto, que ahí lo podemos ver. Este pequeño conducto representa el sitio de paso del 12º par craneal, es decir, el último par craneal, que es el nervio hipogloso, y por lo tanto actualmente se lo conoce bajo la terminología anatómica internacional como conducto del hipogloso y tradicionalmente recibía el nombre de conducto condilio anterior. ¿Sí? Es un sitio de paso del 12º par craneal. Y por último, ya para finalizar con la descripción del hueso occipital, nosotros vemos acá dos apófisis que están saliendo, bien, que se las denominan apófisis yugulares. Estas van a estar destinadas a articularse con la porción petrosa del temporal y van a delimitar en este sector un agujero de gran importancia, tanto clínica como descriptiva, que se lo conoce con el nombre de foramen yugular o foramen rasgado posterior, a través del cual van a pasar el noveno, el 11º par craneal y la vena yugular interna, es decir, el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio o espinal. Esto sería todo lo más importante del hueso occipital. Espero que les haya gustado y servido, y cualquier duda déjenla en los comentarios. Saludos.